Ahora sí ya se ve, ¿no? Espera, está cargando. Sí, Sí, ya estoy bien. ya se ve. Bueno, primero hay que empezar sabiendo qué es la genética. Primero es la ciencia que va a estudiar todo lo relacionado con la herencia. Por ejemplo, nosotros han dicho que nuestros padres tienen unos genes y ellos no lo heredan, y así es como va pasando de generación a generación, ya sean características físicas o inclusive temperamentales. Y todo esto se basa en el ADN. Nosotros sabemos que el ADN pues, está compuesto pues, de manera helicoidal y por distintas paras de bases. Y su unidad básica, la cual va a ser la fundamental en la genética microbiana, es el gen. Y este gen va a tener una diferencia de persona a persona, lo cual se va a expresar físicamente en fenotipos. Por ejemplo, ahí les puse el color de los ojos, ya sean color café, azul, verde, color como ámbar, y son mediados por los genotipos. Un genotipo va a regir sobre un fenotipo. No sé si quedó claro. Entonces, si hay una variabilidad en el genotipo, se va a expresar físicamente en un fenotipo. Y pues estos van a presentar recombinación, por ejemplo, cuando se presenta en el embarazo que se junta una célula ploide con otra ploide y hay una recombinación genética. Entonces el ADN va variando de persona a persona y es lo que nos permite que haya una variabilidad entre pues tanto especies como nosotros los humanos. ¿Le puedes dar a la que sigue? Ahora, entre los avances genéticos, pues se descubrieron distintas cosas, hablando particularmente en bacterias, que el descubrimiento de enzimas de restricción que producen por fragmentos de restricción. Estos mismos, pues, potencian o también pueden restringir, como su nombre lo dice, un gen en particular para que permita una expresión o que no haya una expresión. Y también las bacterias tienen una característica que son los plásmidos. Estos lo intercambian para que pueda haber también una variabilidad y hay un transporte y la replicación sea de manera independiente. Todo esto se descubrió por tanto ingeniería genética como lo que conocemos como reacción en cadena polimerasa o PCR, para amplificar los genes y ir viendo cómo se van expresando estos en las distintas generaciones bacterianas. ¿Le puedes dar a la que sigue? Bien, aquí vamos a ver un pequeño repaso de lo que vimos en Biomol. Primero que nada, decir que la información genética se almacena como ADN. Bueno, primero hay dos macromoléculas muy importantes de las que va a depender la información genética, que es el ADN y el ARN. Hablando del ADN, pues tenemos que decir que es bicatenaria, la mayoría de las veces, por eso hay un asterisco ahí chiquito, y es complementario. Esto quiere decir que por cada base de adenina va a haber una de timina, por cada guanina una de citosina. ¿Okay? Ahí podemos ver en el esquema. Y es antiparalela, es decir, que la cadena principal va de 5' a 3' y la contraria va en sentido contrario de 3' a 5'. Y aquí les traje un pequeño esquema de lo que constituye un nucleótido, que es un fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. La pentosa puede ser eh, ribosa o desoxirriboso. Y también que esta complementariedad permite que haya, al momento de la replicación, pues una cadena plantilla de la que se va a crear una cadena de codificación. Y estas macromoléculas, para su almacenado, pues disponen de un súper enrollado para poderse pues, almacenar, obviamente. Y aquí les traje un pequeño esquema de que el ADN, y bueno, el ADN y el ARN en ácidos nucleicos se miden a través de pares de bases, y los pares de bases que tienen son distintos entre microorganismos. Por ejemplo, aquí donde está el Gran Cali Rey Misterio, pues aquí vemos que la E. coli tiene 4.000 kilopares de bases, y frente a un virus que solo tiene 0.5 kilopares de bases. Así de grande es la diferencia de material genético entre individuos. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Y bien, hablando del ARN, pues tenemos que es monocatenario, de nuevo, hay excepciones, monocatenario la mayoría de las veces, y es importante destacar que
se cambia la base uracilo por la timina y tenemos 3 tipos. Mensajero, que es el que realiza la transcripción, el ribosomal, el que se encuentra en los ribosomas, y el de transferencia, que es el que se une a aminoácidos para formar las cadenas de proteínas. Y aquí les tengo aquí el dogma central de la biología molecular, señalando la transcripción y traducción, que es en el que se ven involucrados este ARN mensajero y ribosomal y de transferencia para la síntesis de proteínas. Y después de la siguiente, pues ya es todo. Muy bien. Bueno, ahora hablando de lo que es el genoma de las células eucariotas, el libro comenzaba dando una definición de lo que era el genoma y decía que es es toda la información genética que va a poseer un organismo, la cual va a ser transportada por medio de cromosomas lineales. Y yo al mencionar células eucariotas ya sabemos que estos cromosomas van a estar separados del citoplasma porque van a estar dentro de una membrana nuclear, o sea, del núcleo de mis células. Y bueno, también al estar mencionando células eucariotas, tengo que hacer mención de lo que es una célula diploide y una célula haploide. Las células diploides son aquellas que van a tener 2 homólogos de cada cromosoma que posean. Y estos homólogos puede ser un gen recesivo o un gen dominante. La manera en cómo voy a diferenciar uno de otro, pues va a ser fácil. Obviamente, si el gen logra expresarse fenotípicamente en presencia de su homólogo, es dominante. Y ese homólogo que no logra expresarse fenotípicamente va a ser recesivo. Eso en cuanto a lo diploide. Ahora, hablando de células haploides, pues son aquellas que solamente van a tener una sola copia de la mayor parte de sus genes. Entonces solamente va a ser posible una sola expresión hablando fenotípicamente. Y bueno, eso es en cuanto a diploide y haploide. Pero esto, ¿cómo se va a relacionar con mutaciones? Que ahí puse unas flechitas señalando esa palabra. Mutaciones quiere decir cambios genéticos. Y cuando relaciono mutaciones con diploides, se menciona que va a ser muy difícil o casi no se da que se puedan detectar estas mutaciones, estos cambios en las células diploides, porque como ya lo mencioné, como hay 2 homólogos y si uno de estos recibe cambios genéticos, pues va a haber otro homólogo que pueda compensar esos cambios para que no se puedan detectar. En cambio, caso contrario, totalmente contrario, en las células haploides, como solamente hay una copia de la mayor parte de los genes, pues obviamente solo puede haber una expresión fenotípica. Y si esa expresión sufre cambios, se pueden detectar los cambios. Y esa es la diferencia entre diploide y haploide y cómo se relaciona con las mutaciones. Ahora, esto a lo mejor ya es muy obvio, pero el libro hacía mención, y como que ya lo voy a remarcar, menciona que las células eucariotas tienen mitocondrias, y si estamos hablando de plantas van a tener cloroplastos. Tanto las mitocondrias como los cloroplastos van a tener moléculas de ADN circular, las cuales la función de estas moléculas están directamente con el organelo, ya sea mitocondria o cloroplasto. Y también se hacía la mención de que las funciones de los organelos son funciones que están directamente relacionadas con los cromosomas eucariotas. Y otra parte también muy interesante que mencionaba en ese mismo párrafo, decía que varias levaduras contienen elementos genéticos adicionales, es como un ADN independiente que va a tener una replicación circular, un tamaño pequeño de 2 micrómetros y que va a tener alrededor de 6.3 kilopares de bases. Y lo interesante de esto es que esos elementos genéticos adicionales se les conocen como plásmidos o episomas, los que al mencionar estos términos están casi directamente relacionados con células procariotas. Y el tamaño de estos plásmidos episomas, porque son tan pequeños, pues van a estar, los hace susceptibles a que puedan tener o sufrir manipulación genética y que ya después de esta alteración que sufren, puedan ser, se les permite la entrada a la célula. Eso es lo que mencionaba ese párrafo. Y ya por último, de lo que nos tocaba de ese capítulo, era lo del ADN repetitivo, que era una característica de las células eucariotas. Se mencionaba que este ADN repetitivo se podía encontrar con muy, muy poca frecuencia en las regiones codificantes, pero se podía encontrar con mucha frecuencia en las regiones extragénicas,
que investigando un poco en internet las encontré como intergénicas, y son aquellas que son no codificantes, y obviamente tienen este tipo de ADN repetitivo, y lo que consiste es que son repeticiones de secuencia corta, o bien secuencias cortas de repetición en grupo que se van a encontrar a lo largo de todo el genoma, como se puede ver en la imagen. Los diferentes colores sería un tipo de ADN repetitivo y se encuentra entre los genes. Y pues eso sería todo lo que menciona el libro del genoma de las células eucariotas. Bueno, ahora pasando al artículo. Primero elegimos este artículo porque pues justamente nuestro tema es la introducción a la genética microbiana, y como ya explicaron mis compañeros, aquí se ven implicados los plásmidos, que son pequeñas moléculas de ADN extracromosómico, que generalmente son circulares, se van a replicar de manera autónoma y además tienen capacidad de transmitirse. Y pues más que nada también quería como remarcarles donde se ve implicada la parte de ingeniería genética, que pues también se ha desarrollado gracias a todo, bueno, a querer investigar todas estas porciones de la ciencia. Nuestro artículo se llama Los plásmidos F son los principales portadores de genes de resistencia a antibióticos en Escherichia coli comensal asociada a humanos. Bueno, citando el artículo para empezar, la evolución y propagación de la resistencia a los antibióticos por patógenos bacterianos son amenazas importantes para la salud pública mundial. En el trabajo se centra en la E. coli comensal, muchas de las cuales pueden convertirse en oportunistas que causan infecciones extraintestinales, como en el tracto urinario o sepsis. Casi la mitad de los aislamientos que se examinaron eran del grupo filogenético B2, del cual se derivan la mayoría de las cepas de esta bacteria patógena. Los aislamientos se identificaron a nivel de especie mediante un sistema de API20E y una secuenciación de RNA16. El primer sistema que les mencioné es un método estandarizado de identificación manual o sistema de pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias, que básicamente son como las tiritas reactivas que tenían varios circulitos, y con ese pues podemos identificar la especie. Y lo de ARN16S es la comparación de secuencias de ARN o de genes que lo codifican para permitir establecer las relaciones filogenéticas que existen entre estos organismos bacterianos. Bueno, el ADN genómico se preparó a partir de cultivos de caldo utilizando un aislamiento de ADN microbiano Macquerey-Nagel, algo así se pronuncia, y estas preparaciones de ADN se evaluaron por electroforesis en gel de agarosa, espectroscopía ultravioleta y fluorometría KIVT. No sé cómo se pronuncia eso. Bueno, la electroforesis en gel de agarosa ya la vimos en el semestre pasado, pero es básicamente que las moléculas a evaluar van a migrar por el gel hasta el polo en el que haya carga negativa, y pues se irán acomodando según su peso molecular. En cuanto a la espectroscopía ultravioleta, esta se basa en el proceso de absorción de radiación ultravioleta visible, que es una longitud de onda entre los 160 y 780 nanómetros. Y pues básicamente esta absorción se va a dar por una molécula. La radiación va a causar la cesión de un electrón un electrón va a pasar a un estado excitado, y esto pues va a ser como referencia de los enlaces moleculares que estamos buscando. Y la fluorometría se refiere a que es un análisis de los ácidos nucleicos. Esta es más específica que la espectrofotometría y se utiliza para distinguir DNA circular y ARN con una sensibilidad muy alta. ¿Qué más tengo que comentarles acerca de esto? También se utilizaron varios sistemas y softwares como Genius, que es un ensamblador con el que pues básicamente este es un software de informática con pues herramientas fundamentales de biología molecular y análisis de secuencias. También había uno que se llama Oxford Nanopore Minion, que es un dispositivo de secuenciación de ADN y ARN.
y todos estos plásmidos que se identificaron con estos programas, a su vez se utilizó para ordenarlos un software que se llama Galileo Antimicrobial Resistance, si no mal recuerdo. Y pues los antibióticos que se incluyeron en este estudio fueron beta-lactámicos como ampicilina, cefalotina, aminoglucósidos, ¿qué más? Macrólidos, tetraciclinas, sulfimonamidas, algo así. Y pues como resultado, como les estaba diciendo en el título, que los plásmidos F son los principales portadores de la resistencia antimicrobiana, se encontró que de todos los plásmidos que se evaluaron o que se encontraron, el 67% eran plásmidos F, que son los que compartían la resistencia a los microbios, perdón, a los anti... Ay, se me fue el nombre. Lo siento. Y pues también había otros plásmidos más pequeños, los plásmidos F de los que les hablo. A su vez, dividieron en todo el estudio entre plásmidos grandes y plásmidos pequeños, y los plásmidos F pertenecen a los plásmidos grandes. Y también para comprender mejor cómo se movilizaban estos genes de resistencia a los antibióticos adquiridos por la E. coli comensal, pues se buscaban elementos genéticos móviles circundantes como secuencias de que estos son segmentos de ADN que pueden moverse de una posición cromosómica a otra del mismo cromosoma o a un cromosoma diferente. Y contienen genes... Ay, no sé por qué se activó. No sé dónde quedé. Ok, contienen... Creo que les estaba diciendo que contienen genes asociados a múltiples funciones adaptativas. También se estudiaron los transposones, que son secuencias de ADN presentes en los genomas que tienen la propiedad de cambiar de un sitio a otro dentro del genoma. A diferencia de los anteriores que les mencioné, que son pequeños, estos contienen algunos genes, pueden contener algunos genes y pueden saltar desde un plásmido a un cromosoma bacteriano y desde un plásmido a otro plásmido, y así generar los plásmidos de resistencia múltiple a varios antibióticos que se pueden pues transferir de una bacteria a otra. Otro de los elementos que se estudió fueron los integrones, que son vehículos de diseminación de resistencia antibiótica de igual manera. Y creo que es todo lo que tenía que comentarles respecto al estudio. Ya sería todo. Gracias, Diana. Bueno, muchachos, como vieron, es un tema sencillo, es un tema que ustedes ya vieron en Biomol. Esta es la ventaja que tenemos cuando abordamos la materia de microbiología en este semestre. Otra cosa también importante que necesito que revisen es cuál es la diferencia con los ribosomas procariotas y los ribosomas eucariotas. ¿Quién sabe? Yo. A ver, adelante. ¿Quién dijo yo? Ya no escuché quién dijo, ya no vi quién dijo yo. Mi pregunta va orientada, muchachos, porque ahorita Diana en el artículo mencionaba una parte importante de la secuenciación del genoma de las procariotas. ¿Alguien lo identificó? Que hablaba de una región específica. ¿No será a lo mejor que como los procariotes no tienen núcleo, pues sus ribosomas se generan en el citoplasma y pues en los eucariotas en el nucleolo? No sé si eso sea. Bueno, a lo que yo me refiero y lo que necesito que ustedes diferencien. A ver, Diana. Bueno, de los ribosomas procariotas, ay, perdón por mi celular, tienen ribosomas de 70S
y los eucariotas tienen 80S, y pues las subunidades, a su vez de los ribosomas de los procariotas, tienen el ARN16S que les mencionaba que usaron para la secuenciación. Así es. Esto es lo que necesito que diferencien. De hecho, en su libro viene ahí un esquema de estas regiones importantes del ribosoma, para que ustedes lo diferencien con el ribosoma eucariota contra el procariota. ¿Por qué es importante que entiendan esto, muchachos? Porque cuando veamos antibióticos, hay un mecanismo de acción de los antibióticos que le da toxicidad selectiva al antibiótico. ¿Qué es toxicidad selectiva? Esta toxicidad hablamos que va a ir contra solamente el patógeno, y esto tiene que ver con la composición del ribosoma, porque va a haber antibióticos que solamente van a atacar a las bacterias y no van a atacar a la célula del huésped. Entonces le puede dar esta toxicidad selectiva. Hay algunos antibióticos que actúan en diferentes zonas del ribosoma, y por eso es importante que conozcamos la composición del ribosoma procariota, para entender después la toxicidad selectiva. ¿Alguien tiene alguna duda? Es que a mí también me distraen un poquito los ruidos de Teams. Escuché algo, ¿no? Ahí sí está Jenny diciendo que se le dice Jenny que se le trabó el celular, por eso ya no le contesté. Era Jenny la que estaba pidiendo la palabra. ¿Ya estás otra vez, Jenny? Sí. A ver, adelante. Bueno, no sé si ya lo había dicho, pero creo que era para la resistencia, ¿no? O sea, que codificaban ciertas proteínas conforme a la reproducción. Ya ve que, bueno, y lo que yo entendí era que mediante la reproducción de los plásmidos y todo eso, los ribosomas iban como que agarrando las proteínas de las otras bacterias que morían y agarraban como esa cierta resistencia. ¿Sí era eso? Bueno, los plásmidos, sí, pero ahorita ya Diana ya nos mencionó la composición de los ribosomas, la diferencia de los ribosomas del procariota y el eucariota, pero esto que nos está hablando Jenny de un mecanismo importante de resistencia a los antibióticos, como ya nos mencionaron en el artículo, son los plásmidos. ¿Qué dijimos que son los plásmidos, muchachos? ¿Cuál es el concepto de plásmidos? ADN extracromosómico. ADN extracromosómico, que como le dijeron, más adelante que veamos mecanismos de transferencia génica, pues si lo esquematizamos, pues es un circulito así como el que nos ponían ahí en la imagen, es un circulito el que se puede pegar el próximo tema es genoma procariota. Entonces van a ver cómo la composición del ADN de las bacterias por lo general es circular. Entonces, este material extracromosómico, como son los plásmidos, y a los plásmidos también se les atribuye o tiene esta característica que han ayudado mucho a la ingeniería genética. Entonces, este material extracromosómico que anda allá afuera, pues se puede meter al ADN de una bacteria y cambiar las características de la bacteria. Los principales que estudiamos son los plásmidos que le van a conferir resistencia a antibióticos, que son los de importancia médica. Entonces ya vieron esta E. coli de la que nos hablaban. E. coli es otra de las bacterias también que es muy estudiada con ingeniería genética. E. coli es una de las bacterias pues favoritas por toda la variabilidad que tiene, por los antígenos que presenta y pues por todo lo que ya se sabe de ella, ¿no? Esta bacteria la pueden estudiar y van a ver que es bien famosa por todos estos estudios de ingeniería genética. Y sí, es importante que sepamos que uno de los mecanismos de transferencia de resistencia a antibióticos son los plásmidos. ¿Alguien tiene otra duda? Yo no. Gracias, Dylan. Bueno, muchachos, ¿el otro equipo viene preparado o ya lo dejamos para mañana? Doctora, tenemos un Kahoot pequeño.
Sencillo, Ok, muy sencillo. Adelante, está bien. Adelante. Bueno, esperamos a que se vayan uniendo. Yo voy a ser el anfitrión y el narrador de esta sesión de Kahoot, sesión número 5. No sé qué equipo somos, pero empezaremos. Y ya se van uniendo, se va Cecilia Mondragón, se va Pablo Atilano, Edre, Dani, Ariane Mata, ¿quién más? ¿Quién más? Comenzamos, por favor. Vayan uniéndose, primera llamada, 6 participantes. Ya viene Elisa, viene Cristi, 8 participantes, viene Montse, viene Alexa. Se me hace que Diego es el comentarista de fútbol, ¿no? Diego. No, es de los que venden cobijas en la feria. Le damos una, le damos dos, le damos tres, que más necesita, van 16 participantes, Karime, Jorge, Eve, Alexa, Fernando, viene Damián, y se tomó la delantera Ana Sofía Pérez, ¿quién más viene? 18 participantes, van 19, van 20, ¿quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Que comenzamos, segunda llamada. A ver. ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Sí. Es un Kahoot muy pequeño de 10 preguntas, nada difícil, sin miedo, sin miedo. ¿Quién viene por los puntos? Viene Laura, viene Andraje. ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Segunda llamada, segunda llamada, segunda llamada. Sin miedo, raza, cáiganle. Sin miedo al éxito, gente. 22 participantes, seguimos en 22, seguimos en 22, segunda llamada, segunda llamada. Viene Paulina Castillo. 22, seguimos en 22, seguimos en 22. Usted dice cuándo empezamos, doctora. Usted dice. Que no quieren los puntos, Diego. No, es que está fácil. Ya vámonos, ya con esos. Adelante. Viene. Y arrancamos con la primera pregunta. Y la primera pregunta viene de 3, 2, 1. Venga, primera pregunta. ¿Verdadero o falso? Genoma es la totalidad de información genética en un organismo. Y llevan 3 preguntas, 12 preguntas, 15, 16 preguntas, 17, 22. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se alzará con la delantera? Primer lugar. ¿Será Ariadne? ¿Será Payán? ¿Será quién será? 5 preguntas. Correcto, verdadero. ¿Quién será el primer lugar? Y vemos que es Luis Mario que toma la delantera, seguido de Evelyn. Y viene Dani pisando los talones. Segunda pregunta, venga, siguiente. Quiz. Artículo de hoy fue sobre... Y venga, recuerden, fue Dianita, ¿quién da más? ¿Quién fue verde? ¿Quién es amarillo? ¿Quién es verde? ¿Quién es morado? Venga, 22 preguntas, 9 segundos, 8 segundos, 7 segundos, 23 preguntas. ¿Y quién viene por más? Seguirá Luis Mario en la delantera. Evelyn lo rebasará, no lo sabemos, lo averiguaremos. Y tenemos que Evelyn se alza de la delantera, seguida por Fernando, luego viene Pablo de Atilano y Luis Mario viene para acá, disminuyó su puntaje. La PCR no es uno de los métodos de investigación del ADN, será verdadero, será falso. Vienen todas las preguntas, vienen tomando la delantera, 23 preguntas, 23 respuestas, 10 segundos, venga. ¿Quién viene? ¿Quién da más? Y la respuesta aquí era falso. ¿Quién será el que sigue? Evelyn mantiene su lugar, no afloja. Viene Paola Tilano, sigue Luis Mayo, quiere volver a retomar su lugar. Y Andrea Arjón disminuyó Fernando. Venga, siguiente, ¿verdadero o falso? La cadena de ADN es paralela. ¿Quién pondrá falso? ¿Quién pondrá verdadero? Venga, 16 segundos, 14 segundos, 13 segundos, 25 respuestas. ¿Qué dice la doctora? Doctora, deme reacción. ¿Qué opinas, Rafa, sobre el partido de hoy en el Kahoot? Cabrón, compadre. Interesante. Compadre. Y Evelyn pierde la delantera.
Zambombazo de Luis Mario, que vuelve con su primer lugar. Unidad funcional del DNA. Y ahora, ¿cuál será el color? ¿Cuál será? ¿Será rojo? ¿Será gen? ¿Será nucleótidos? ¿Será pares de bases? Tenemos 22 respuestas en el tablero. 7 segundos. Venga, bizcochito. ¿Qué nos da más? ¿Qué nos da más? Y es verde la respuesta. Y Luis Mario pierde su lugar y viene Fernando a la delantera. ¿Qué opina, doctor Rojo? Cabrón, compadre, está cabrón. El fenotipo es dado por el genotipo. Digan, ¿verdadero o falso? Difícil de creer. 8 segundos. 25 respuestas. 25. Y es verdadero la respuesta. Veamos quién se alza con la victoria. Ya vamos a mitad del partido. Fernando tomó la delantera. Y séptima pregunta. La cadena de ARN, la T se sustituye a la U. ¿Verdadero o falso? 15 segundos, 21, dos respuestas en el tablero. 7 segundos, 25 respuestas. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Se lleva una, se lleva dos, se lleva tres. Viene Fernando. No cede su lugar. Ya estamos a menos, ya estamos a menos. Ya va a acabar el Kahoot. 14 segundos, 22 respuestas. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Venga, mi Lucho, venga. Remonta, Lucho, remonta. Gen que no logra su expresión fenotípica. ¿Será el rojo? ¿Será amarillo? Ninguna de las anteriores, todas las anteriores. 9 segundos, 24 respuestas. Y todos contestaron correctamente. Y veamos quién se alza con la victoria. Ander Arjón viene tomando la delantera. Y última pregunta: ¿quién será el ganador? ¿Quién será el ganador? El ADN repetitivo se asocia casi siempre a regiones codificantes. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Hoy se define quién será la victoria. ¿Quién será el alumno que se llevará los puntos? Doctora, ¿cuál es su pronóstico del partido? ¿Quién ganará? 3 segundos, 24 respuestas en el tablero. Y terminamos con la sesión de hoy del Kahoot. La respuesta era falso. Y nuestro ganador, en tercer lugar, Fernando. En segundo lugar, tenemos a Andrea Arjón. Y en primer lugar, que se alza con la delantera y ganador campeón del mundial número 1, tenemos a Ana Laura. Muchas gracias por participar en esta sección. Muy bien. Muy ameno, Diego. Gracias. Muy divertido. ¿El próximo equipo está listo, muchachos? Sí, doctora. Bueno, damos un receso de 5 minutitos para que estiren las piernas, tomen agua, vayan al baño y ahorita regresamos. No salgan de la sesión, nada más ahorita en 5 minutos regresamos, ¿sale? Sí, doctora. Ok, doctora. Sí. Bien.
¿Ya están listos? Sí, doctora. Si gustan, pueden ir cargando la presentación, por favor. ¿Sí se ve bien la pantalla? Sí. Bueno, también es un tema cortito, entonces pues nos vamos a ir rápido. Vamos a exponer genoma procarionte y viral. Y pues nuestro equipo está conformado por Martín Álvarez, Ana Laura Castillo, Juan Antonio Valerio y su servidora Ariadne Mata. ¿Te das? Bueno, los genes de las células procariotas van a estar contenidas en cromosomas, los cuales son mayoritariamente de tipo haploides. Esto, como ya habíamos visto anteriormente, las va a hacer más susceptibles a que las mutaciones se hagan más evidentes cuando están presentes, puesto que no hay homólogo que esté silenciando las anomalías del ADN. En la secuenciación de más de 340 genomas microbianos, se logró identificar que más del 90% de los genomas de las bacterias están conformados por una molécula única de DNA circular. Sin embargo, también existen bacterias denominadas multicromosómicas que pueden tener más de una molécula, como lo es el caso de Deinococcus radiodurans, Leptospira interrogans, Vibrio parmolíticos, y los ejemplos que nos da el libro como Brucella melitensis, Burkholderia pseudomallei y Vibrio cholerae, que tienen 2 moléculas. También existen pues algunas excepciones en las que tienen 3, como es el caso de Paracoccus denitrificans. Además, también pueden poseer genes adicionales, como lo son pues ADN extracromosómico, como los plásmidos, y estos pueden ir desde algunos cuantos hasta 100 kilobases. Contrario a lo que sucede en las células eucariotas, en las que únicamente el 2% del genoma es codificador y el resto son intrones, no codificantes obviamente, las secuencias codificadoras de las células procariotas representan más del 98% de su genoma. ¿Te das? Bueno, el ADN circular va a estar cerrado y sellado por enlaces covalentes y va a poseer información necesaria para su propia replicación en forma de replicones o episomas. En el libro aparentemente son como sinónimos, pero tienen algunas diferencias. Y es que los replicones va a ser cualquier fragmento de DNA que tiene la capacidad de replicarse de forma autónoma e independiente del cromosoma en el que se encuentre. Va a poseer sus propios codones de inicio y de parada. Y además también pueden poseer algunos sitios de origen a partir de los cuales van a comenzar a replicarse. Y los episomas, por su parte, sí son sinónimos de plásmidos o DNA extracromosómico, pero que tienen la capacidad de integrarse a un cromosoma huésped y permanecer ahí durante varias divisiones celulares, pero eventualmente vuelven a su forma libre citoplasmática. ¿Le das? Y bueno, antes de comenzar con las siglas de patogenicidad, recordemos 2 conceptos importantes. La patogenicidad, que hace referencia a si un microorganismo es patógeno o no lo es, y la virulencia, que está más relacionado al grado de daño que puede causar un microorganismo en su patogenia. Las siglas de patogenicidad tienen varias características. Bueno, las siglas, antes que todo, son regiones dentro del genoma que están presentes en las formas patógenas de cierta especie de microorganismo, pero que están ausentes en las formas no patógenas de la misma especie o de especies diferentes, pero similares a este mismo. Y bueno, las características es que tienen un contenido de guanina citosina diferente al resto de su genoma, y esto es importante porque sugiere que las siglas de patogenicidad fueron adquiridas mediante la transmisión horizontal de genes, que es básicamente el transporte de genes a partir de un microorganismo que no es descendiente de la misma célula
bueno, de la misma línea celular. Además, tienen una relación cercana a los genes de RNA de transferencia, que estos sitios adyacentes a estos genes del RNA de transferencia son vulnerables y susceptibles a la incorporación de genes extracelulares, lo cual los hace más pues idóneos para la incorporación de estas islas. Además, están flanqueados por repeticiones directas, que son aproximadamente de 16 a 20 pares de bases y que suelen ser sitios de escisión del DNA, por lo que les va a dar a las islas de patogenicidad cierta inestabilidad. Además, también tienen genes de movilidad funcional, que significa que van a codificar para enzimas como lo son las transposasas, que van a cortar al final de un transposón, que ya nos había hablado el equipo anterior, que pues estas secuencias van a ser capaces de movilizarse a través de todo el cromosoma. Y pues lo más importante es que van a tener genes que son relevantes en la patogenia y que les va a conferir su virulencia. Estos pueden ser factores de adherencia, sideróforos, endotoxinas, imacinas y sistema de secreción, como lo son el tipo 3 y el tipo 4. Los factores de adherencia pues, son, por ejemplo, las adhesinas, que van a permitir el contacto entre una bacteria y una célula eucariota. Los sideróforos, que como ya hemos visto antes, van a ser proteínas que son capaces de secuestrar el hierro para su propio metabolismo. Las endotoxinas, como por ejemplo los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, las imacinas, que pues como su nombre lo propone, pues van a permitir invadir a las células huésped y los sistemas de secreción. El tipo 3, que van a ser un conjunto de aproximadamente 30 proteínas que se van a encargar de básicamente inyectar, bueno, primero van a funcionar como sensores de células eucariotas para identificar si están cerca de una de ellas y después van a inyectar toxinas directamente al citoplasma y de hecho su morfología son muy similares a una aguja. Y el sistema de secreción tipo 4 que van a participar en un proceso que se llama conjugación, que es básicamente el transporte de genes de una bacteria a otra, así como también el transporte de proteínas y otros recursos citoplasmáticos hacia afuera de la célula. ¿Ya? Sí, ya. Ok. Bueno, ahora pues vamos a hablar de algo que ya estaban mencionando mucho, que son los transposones. ¿Y qué son los transposones en sí? Porque al principio pues el concepto sí está un poco confuso porque en ningún lado lo explican tal cual detalladamente o es muy técnico y pues en realidad los transposones son secuencias genéticas que contienen varios genes, como ya lo habían mencionado, y entre estos genes contiene un gen que codifica para una enzima, ya lo había mencionado Ari, que es la transposasa. Entonces, esta enzima es importante porque se va a encargar de cortar y de pegar el transposón en otro punto, que es lo que se menciona, que es una secuencia que es capaz de ir de una, pues, por ejemplo, en el caso de la bacteria, de un plásmido a al ADN cromosómico y pues facilita el intercambio de información entre las bacterias. El transposón, como podemos ver aquí en esta imagen, está delimitado por dos secuencias. Estas secuencias son repeticiones invertidas, que van a estar a ambos lados de los genes o gen. Y estas secuencias invertidas van a estar, por ejemplo, si este lado es CTU, por decir un ejemplo, del otro lado va a ser UTC. Entonces, estas repeticiones invertidas, aparte de delimitar, sirven como sitio de reconocimiento para la enzima transposasa que en ese punto corte y ahora sí transporte, que la transposasa también se encarga del transporte del transposón y lo lleve a otro punto en un plásmido o al material genético cromosómico.
esto, cuando sucede este cambio de posición en algún punto del material genético, genera una mutación de inserción. Es por eso que es importante. Otra cosa que es importante en cuanto a los transposones, como lo mencionaban, es que ayudan o bueno, contribuyen al intercambio de información entre bacterias de distintas maneras. Por ejemplo, en este transposón que estoy señalando, que está aquí hasta abajo, confiere resistencia a antibióticos o les dan habilidades especiales, o sea, son genes de habilidades especiales para en este caso, pues el ejemplo más fácil es la resistencia al antibiótico. Y pues hay otro tipo de transposones, se puede decir que sí es un tipo de transposones, que se conocen como elementos de inserción, así lo menciona el libro, pero en todos los lugares donde se busque esto, se encuentra como IS, de secuencia de inserción o insertion sequence, que estas son secuencias de menor tamaño, que son estas que estoy señalando aquí hasta arriba en la imagen inferior izquierda, que solo contiene el material genético necesario para codificar a la enzima transposasa, y pues igual tiene la misma estructura, que está delimitada por las repeticiones invertidas, y tiene unos cuantos elementos más ahí que la diferencian entre las secuencias de inserción de distintas bacterias. Estas por lo general tienen entre 0.75 a 2 kilopares de bases, y como les digo, se pueden diferenciar de las secuencias de inserción de una bacteria a las de otra. Entonces, cuando se encuentra una secuencia de inserción en una bacteria o en una cepa a la cual originalmente no pertenecía esta secuencia de inserción, ya se puede tomar como referencia que hubo cierto tipo de intercambio genético entre otra cepa de bacterias también. Estas secuencias de inserción, pues uno sí dice, así como, o era mi duda, pues es lo único que hacen, pues es enviar enzimas transposasas. Pero ¿para qué quieren nada más enviar las enzimas transposasas? Bueno, esto contribuye de dos maneras diferentes. Una, lo que les mencionaba de los transposones que generan mutaciones de inserción, pues estas también generan las mutaciones de inserción. Después de todo, se van a unir a un lugar a donde no pertenecen. Y la otra es que, por ejemplo, se puede dar un transposón compuesto entre secuencias de inserción. ¿Cómo es esto del transposón compuesto? Dos secuencias de inserción, porque llega a pasar que una secuencia de inserción se une, por así decirlo, al extremo 3' y otra secuencia de inserción se une al extremo 5'. Entonces, entre ambas secuencias de inserción queda un gen en específico. Entonces, al sintetizarse la enzima transposasa, la transposasa lo que va a hacer es va a reconocer como si este fuera uno solo, porque después de todo es la misma repetición invertida de este lado y la de este lado. Entonces, va a cortar de ambos lados y se va a llevar entre ellos al gen. Pues sí, al gen que está entre estas dos secuencias de inserción. Esto se menciona mucho en la formación de cepas recombinantes de alta frecuencia, que son las HFR, que por ahí mencionaban lo del factor F en el equipo pasado en su artículo, que pues prácticamente el factor F es para la conjugación, y si este se llega a insertar en el factor F, pues ahora se va a producir una recombinación, porque se intercambia ese plásmido de factor F, y en ese plásmido va incluido a una resistencia a antibióticos, a un fármaco, pues es ya como premio doble para la bacteria. Los transposones no cuentan con información genética como para acoplarse así directamente para replicarse así directamente, no cuenta con esa información genética. Entonces, ¿qué es lo que hacen los transposones o las secuencias de inserción?
pues dicen, para que siga habiendo más material genético conforme se vaya llevando a cabo la división celular que siga en la descendencia de esa bacteria, pues lo que sucede en ese caso es que se unen a los replicones que mencionaba Ari, que esos sí son capaces de replicarse por sí mismos. Y otra cosa de los transposones es que no tienen así un sitio en específico para insertarse. Entonces, estos se pueden insertar casi donde sea y es por eso que se pueden dar estas situaciones de que queden genes entre ellos. Y pues sí, o sea, es aleatorio, casi siempre es aleatorio. Pero se ha encontrado que tienen cierta predisposición a unirse cerca de los sitios donde hay genes que codifican para ARNT. Y esto pues sería lo más importante de los transposones, que pues cuentan para las funciones especializadas, para la resistencia bacteriana, que es el ejemplo más fácil. Bueno, ahora continuaremos con el genoma viral. Como sabemos, los virus son capaces de sobrevivir, pero no van a ser capaces de proliferar si es que se encuentran en ausencia de una célula hospedadora. Por lo tanto, su replicación va a depender Ana tanto Laura. Hola. Sí. Hola, se me hace que alguien tiene alguna duda. Evelyn. Sí, ¿sí me escuchó? Sí. Ah, ok. Bueno, es que yo tenía la duda de que si los replicones son los únicos que pueden como que, pues como su nombre le dice, replicarse por sí mismos y los transposones se van a unir a esos replicones o eso no lo entendí, o sea, no entendí la diferencia. ¿Puedes poner la diapositiva anterior, por favor? ¿Cuál era la duda? Perdón. O sea, es que mencionaste que los replicones sí puedan replicarse por sí mismos. Entonces no entendí si los transposones necesitan unirse a un replicón o si no tenían la capacidad, o sea, cómo se van a replicar pues si no tienen esa capacidad como los replicones. Sí, exactamente es eso lo que tú dices, que se van a unir se unen ya sea al replicón o se unen al material genético cromosómico, ya sea para unirse al replicón o para convertirse en episomas. O sea, van a buscar la manera de agarrar la capacidad, por así decirlo, tomarla prestada de otro material genético que sí pueda o tenga la capacidad de replicarse. ¿Sí quedó claro, Evelyn? Sí, creo que sí. Gracias. Continuamos, por favor. Gracias, Damián. Muy bien. Bueno, como les estaba mencionando, la replicación del genoma viral va a ser dependiente tanto de la energía metabólica, así como de la síntesis de las macromoléculas del hospedador. Entonces, para que se produzca una propagación exitosa del virus, se van a requerir de 4 aspectos fundamentales. El primero es que tenga una forma estable que permita que el virus sobreviva aún en ausencia de su hospedador. Y el segundo es que existan mecanismos para la invasión de la célula hospedadora, como por ejemplo en los virus que cuentan con envoltura, las glucoproteínas son las que se van a unir a los receptores. Entonces, estas actúan como proteínas multifuncionales que pueden servir como factores de fusión de membranas o bien como enzimas. Un ejemplo de este tipo de virus sería el de las hemaglutininas del virus de la influenza, el cual se va a unir al ácido oxálico encontrado en la membrana de algunas células. Y pues sabemos que los receptores de las células son estas moléculas que encontramos en la superficie de la membrana, pero que en ciertas situaciones los receptores pueden elegir como blanco al virus para realizar la endocitosis, ya que muchos virus se aprovechan de este mecanismo para entrar y producir su infección.
pero también, como les mencioné, pueden ser utilizados para activar rutas de señalización que faciliten la entrada por medio de fusión y penetración en la superficie de la célula blanco. El siguiente aspecto es que exista información genética necesaria para la replicación de los componentes virales en el interior de la célula. Y el último es que haya información adicional que pueda ser necesaria tanto para el empaquetamiento de los componentes virales, así como para la liberación posterior del virus. Esto nos recuerda a todo el ciclo de vida por el que tiene que pasar el virus, que lo dividimos en sus 5 etapas, donde primero sucede la fijación y el virus reconoce y se une a la célula hospedera a través de la molécula receptora. Después la penetración, donde el virus y su material genético ingresa a la célula. Después se continúa con la replicación genómica propiamente, donde el genoma viral se copia y sus genes también se expresan para así producir las proteínas virales. Después continúa con el ensamblaje, donde las partículas virales se ensamblan por medio de las copias del genoma y de las proteínas virales. Y por último es la liberación, donde las partículas virales salen de la célula y así pueden dar paso a infección a otras células. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, en el libro nos menciona que se debe hacer esta distinción entre los virus que se relacionan con las células eucariotas y los que se relacionan con las procariotas. Estos que se relacionan con los procariotas se les denominan bacteriófago o fago. Entonces, cuando el DNA viral se incorpore al genoma eucariótico, va a recibir el nombre de provirus. Este provirus se puede considerar un estado o una etapa de la replicación en donde por un tiempo muy extendido se va a considerar una infección viral inactiva, ya que este provirus no se replica a sí mismo dentro del huésped, sino que incluso en su estado inactivo va a seguir replicándose conforme la célula huésped lo haga, pero puede continuar como una infección latente hasta que existan mecanismos detonantes para que se active. Y la otra distinción que nos hace es que cuando un fago se incorpora a un genoma bacteriano o a un episoma, se denomina profago. Y este es el estado del genoma de un virus cuando se replica junto al genoma del hospedador. Y esto da inicio a un ciclo lisogénico. Y aquí también hay que hacer esa diferencia entre el ciclo lisogénico y el ciclo lítico, donde el ciclo lisogénico será cuando el fago infecte una bacteria e inserte su DNA en el cromosoma bacteriano, y esto va a permitir que el DNA del fago sea copiado y que sea transmitido junto con el DNA de la célula. Bueno, este DNA que fue copiado va a poder mantenerse por generaciones hasta que ya se induzca el ciclo lítico, que es cuando se puede divisar la célula. Entonces los bacteriófagos los vamos a considerar como estos virus que infecten a los organismos procariotes, y los conocemos con más de 5.000 aislamientos de morfología conocida, por lo cual van a constituir el mayor grupo de todos los virus. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, en cuanto a... Bueno, al igual que los virus que infectan a las células eucariotas, los bacteriófagos también van a estar constituidos por una cubierta proteica o su cápside. Y esta cápside del bacteriófago puede ser tanto icosaédrica, puede ser filamentosa o en forma de cabeza-cola. Y en el interior de este va a estar contenido su material genético, que puede ser tanto DNA o RNA. Y por esto es que se dice que hay una variabilidad muy notable en el ácido nucleico de los bacteriófagos, ya que pueden contener tanto DNA bicatenario, RNA bicatenario o DNA monocatenario. Y en ocasiones se han encontrado bases poco comunes como la hidroximetilcitosina, y se cree que esta base es resultado de la evolución del bacteriófago para así evitar el reconocimiento por las enzimas de restricción en las bacterias. Y también nos dice que la estructura del fago pues a veces contiene estos componentes especializados que tienen una forma similar a las jeringas,
que se denomina, pues que sería la cola, y esta se une a los receptores de la superficie celular y es por medio de esta cola y las fibras de su cola que pueden unirse al receptor y pueden inyectar su ácido nucleico en la célula hospedadora. Y Damián, ¿le hacen la siguiente, por favor? Bueno, aquí les voy a hablar sobre que los bacteriófagos pueden diferenciarse con base en su modo de propagación. Esto también ya lo comentó mi compañera Ana Laura, pero pues más vale recalcar. Nosotros encontramos los bacteriófagos líticos y los bacteriófagos moderados. Básicamente los bacteriófagos líticos son aquellos que cuando llegan a una bacteria, introducen su material genético y cuando una vez dentro, el material genético expresa proteínas, se replica y se empiezan a formar nuevos fagos, nuevos bacteriófagos, que al final van a generar una lisis de la célula bacteriana y pues en eso consiste. Ellos tienen un ciclo lítico. Estos son los bacteriófagos líticos. Mientras que los bacteriófagos moderados son aquellos que llegan a la célula, introducen su genoma y este genoma se va a unir con el ADN o con el cromosoma de la bacteria. Una vez que ya está unido este ADN, se le va a llamar profago. Y aquí no se van a generar nuevas proteínas, no se van a expresar los genes, no se van a formar nuevos fagos, sino que más bien se va a quedar en ese estado, como en un estado de latencia. Y también una vez que se divida la bacteria o que presente una fisión binaria, no solo se va a duplicar el material genético de la bacteria, sino que también se va a ir duplicando el material genético del fago. A estas bacterias se les llama, las bacterias que contienen el profago, se les llaman bacterias lisogénicas. Y es por eso, bueno, se les llama así porque en algún momento este profago puede llegar a expresarse, pueden llegar a sintetizarse las proteínas y ensamblar nuevos fagos y generar una lisis. Entonces ya se estaría hablando de una transición desde el ciclo lisogénico hacia el ciclo lítico. Algunos ejemplos de los bacteriófagos líticos tenemos los bacteriófagos T pares, que encontramos el bacteriófago T2, T4, en el que sí es necesario, como ya lo habíamos dicho, que se expresen los genes, que se produzcan nuevas proteínas y que se ensamblen nuevos virus para que se coordine la formación y la lisis celular. En los bacteriófagos moderados tenemos al bacteriófago lambda y existe un fago que son los fagos filamentosos, tienen una importancia porque estos lo que hacen es introducir su material genético, forman nuevos fagos, pero estos, a la hora de que salgan estos nuevos fagos de la célula bacteriana, no destruyen a la célula, y bueno, tiene importancia porque estos fagos filamentosos generalmente tienen un ADN monocatenario y se les puede agregar otro tipo. Tiene una gran aplicación en la ingeniería genética, ya que a este ADN monocatenario se le puede agregar un ADN exógeno y puede, una vez dentro de la bacteria, puede expresar estas proteínas y ya se utiliza, por ejemplo, en casos donde no sabemos qué va a codificar una secuencia de ADN. Entonces, lo unimos a este ADN viral y una vez dentro de la bacteria se expresa, se genera una proteína y ya sabemos a qué proteína codifica esa secuencia. Es esa técnica a la que se le llama Fag display. Y pues, entre los ejemplos más conocidos y los más usados en la ingeniería genética es el bacteriófago M13.
Y bueno, eso sería todo de mi parte. ¿Alguna duda hasta aquí? A ver, Evelyn. Sí, sí, doctora. Adelante. Bueno, estos tipos de virus se pueden utilizar como antibióticos. O sea, que se inyectara, bueno, por ejemplo, lo que dijo Toño, de que, por ejemplo, a los filamentosos que se les inyecta otro ADN y que ayudaran a destruir, o por ejemplo, en los bacteriófagos T, que ayudaran a destruir bacterias en caso de una infección. No sé, se me ocurrió, pero no sé si sea posible. Yo creo que te refieres, te refieres a lo que nos ha causado, pues, muchos problemas, ¿no? Que es la resistencia a antibióticos. ¿Tú te refieres, Evelyn, a que si con ayuda de estos bacteriófagos podemos modificar o podemos conferirle una sensibilidad otra vez a las bacterias contra fármacos? ¿A eso te refieres? Sí. Sí, Fíjate que sí han estado, sí es como que muy tentadora esta propuesta, ¿no? Sí se ha tratado de abordar, pero todavía no está esclarecida esta visión, ¿no? Porque sí pudiera tener mucha lógica tu reflexión de que si están utilizándolo tanto en ingeniería genética, estos bacteriófagos junto con los plásmidos, a la ingeniería genética, pues relacionada con las bacterias o que sea una parte importante de la bacteriología, sí han hecho muchos avances, sí han hecho muchas investigaciones, pero en medicina es pues un poquito aventurado y un poquito diferente, porque acuérdense que tiene que ver también con que pues cada persona es diferente. Entonces, un tratamiento personalizado como la implementación o la introducción de fagos sí es un poquito complejo e integral. Creo que sí se ha hecho. Voy a buscar algunos artículos para ver qué proponen los autores, pero sí es un poquito difícil, porque bueno, ya cuando ustedes estén en su práctica médica, pues se van a dar cuenta que cada paciente, que cada persona es diferente. El cómo responde al tratamiento, cada persona es diferente, es increíble, que aunque les digo que ya, pues, para que un fármaco salga al mercado, es porque ya hicieron muchas pruebas, por eso existe este departamento de farmacovigilancia para averiguar qué pasa con todo esto. Ahora, imagínense con un material biológico como lo son los bacteriófagos, pues sí necesita todavía otro extra, ¿no? Que nos garantice la seguridad de lo que estamos usando en el paciente. Por eso es lo difícil que no se ha llegado tanto a los avances. Pero sí es interesante la propuesta, es interesante la reflexión que hace Evelyn. ¿Alguien más tiene otras dudas? Bueno, nada más como que explicando una de las aplicaciones del FAC Display. Por ejemplo, aquí se puede utilizar para introducir en una célula cancerígena este genoma viral y una vez que se exprese podemos saber qué proteínas se codifican, qué proteínas codifica esta célula cancerígena y saber o también en la respuesta inmune. Y pues tener sobre todo más conocimiento acerca de cómo actúan algunas células. Bueno, eso fue como que lo que ya entendí acerca de esa técnica. Sí, de hecho esta técnica se hace especialmente en líneas celulares. ¿Lo leíste en un artículo, Juan Antonio? Sí se hace en líneas celulares de cáncer. Sí, por lo eso, leí en un artículo. Sí. Sí, pero ya llevarlo al paciente, sí, yo creo que todavía pues va a llevar varios años en que esto se esclarezca, ¿no? Ya la aplicación que realmente pues al final nos interesa, yo creo que ojalá que ustedes en algunos años ustedes tengan esta oportunidad ya del trabajar con tratamientos personalizados, ¿no? Con farmacogenómica, con el uso de material biológico contra algunas cáncer o algún otro tratamiento, sí,
ojalá y que a ustedes les toque, ¿no? Esto que se ve futurista, pero ya las investigaciones están avanzadas, entonces sí, ojalá que a ustedes les toque o ustedes lo implementen, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Serán Kahoot, muchachos? ¿O artículo? Sí, doctora. Sí, doctor. Sí. Bueno, bueno, existe una variante del Escherichia coli llamada E. coli productora de la toxina Shiga. Esta toxina es la causante de una variedad de manifestaciones gastrointestinales como síndrome disentérico, colitis hemorrágica o incluso en sus formas más graves síndrome urémico hemolítico en la que hay enfermedad renal y pancitopenia, entonces también hay problemas de coagulación. De esta bacteria se conocía que su principal factor de virulencia era esta toxina Shiga, pero no se conocía cómo se daba ese primer paso de adhesión a la mucosa intestinal. Entonces, los autores se dieron cuenta de que la bacteria hacía uso de un mecanismo de anclaje y borramiento en los enterocitos, que es un proceso mediado por genes encontrados en una isla de patogenicidad llamada, o bueno, ellos lo llamaron locus de borramiento de enterocitos, que está asociada a las formas más severas de esta enfermedad porque codifica para procesos de hemaglutinación, adhesión y autoagregación, que de hecho fueron ya denominados por los autores de este artículo como hemaglutinina de Shiga o HES. También algo que les mencionaba anteriormente de que las islas de patogenicidad pueden formarse por transferencia horizontal de genes, los autores también sugirieron que este locus de adhesión y autoagregación era el resultado, bueno, era como resultado de un proceso evolutivo, o sea que probablemente la isla también fue adquirida y no la tenía naturalmente hace pues muchos años. Y también se mencionaba que estos hallazgos servirían para estudios de salud pública, para identificar esta isla de patogenicidad en los agentes causales pues, de la enfermedad en pacientes que la tuvieran. Así que pues también podría tener esta aplicación en la epidemiología. Y pues ya sería todo. Gracias, Ariadne. Igual y este artículo también lo podemos ver con más detenimiento cuando veamos E. coli. Algunas de las variantes, bueno, todas las variantes de E. coli. Ahí lo podemos poner, muchachos, en Teams, por favor. Y también vayan subiendo sus presentaciones. No sé si se fijaron, hice una carpeta para las presentaciones con la fecha en la que iniciamos. Y, bueno, estas presentaciones ya van a corresponder a su segundo parcial. Le voy a poner las fechas a las carpetas para que las vayan integrando ahí y pues que también se apoyen de las presentaciones para estudiar. Sí les encargo que por favor las suban. ¿Alguna duda hasta aquí? Gracias, Ariadne. No, doctora. No, no hay dudas. Bueno, muchachos, los veo mañana. Sí, Gracias, doctora, hasta doctora. mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Mañana. doctora. Cuídense.